Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Dios ahora instruye a su pueblo sobre otros focos de posibles infecciones. Una vez cubierto el tema de cómo evitar enfermedades contagiosas mediante la cuarentena y el lavamiento, Dios ahora instruye a su pueblo sobre otros focos de posibles infecciones. Las suertes echadas eran una plegaria solemne para que Dios decidiera un asunto difícil. Era una ceremonia sagrada que incluía la intervención de Dios. Principalmente, esto tiene que ver con los fluidos que emanan en forma natural o abnormal del hombre o la mujer. Sobre el libro de Levíticos capítulo 16 señalaban el fluido de cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo la nariz o el oído, no es considerado inmundo. El reglamento se aplica más bien a 4 situaciones: las descargas abnormales masculinas por enfermedades venéreas como gonorrea, y en el libro de Levíticos capítulo 15 los versículos 2 hasta el 15. Inmersiones normales de semen, esto está en el libro de Levíticos capítulo 15 versículo 16 hasta el 18. La menstruación normal en el libro de Levíticos capítulo 15 versículos 19 hasta 24. Y descargas femeninas por enfermedades, el libro de Levítico capítulo 15 versículos 25 hasta el 30. Notemos primero que el flujo de semen que se menciona en los versículos 2 hasta el 15 es algo anormal. Sea que su cuerpo destile a causa de su fluido o que deje de destilar a causa de su flujo, él sería inmundo en el versículo 3. Hoy día entendemos lo peligroso que es tener contacto con una descarga de fluidos humanos. Al entrar en contacto con el semen o otro fluido de una persona que tiene una enfermedad venérea como el SIDA, gonorrea, sífilis o herpes, bien puede quedar infectado, tal como en el caso del SIDA. El semen o la sangre menstrual del contagiado son los focos principales para contraer la enfermedad. Lo que sucede es que, al contrario de la saliva, que es una solución diluida, el flujo de semen en el hombre o la sangre menstrual en la mujer son un verdadero caldo de cultivo por la concentración de materia orgánica. La solución para evitar el contagio era una cuarentena de los objetos tocados por el fluido y el lavarse internamente antes de entrar en contacto con otras personas. Estos son los mismos principios que se aplican en los hospitales, pues la esterilización de los objetos contaminados y el lavado por el personal son las reglas principales de higiene en un hospital. Así vemos claramente que estos reglamentos tenían el efecto de establecer muy altas normales de higiene para el pueblo de Israel. Sin embargo, no estaban relacionados con la adoración espiritual de Dios. Por lo tanto, su intención tenía un fin físico de higiene. En el Nuevo Testamento se conservan los principios de la higiene y la alimentación, pero ya no era necesario el rito de presentarse al sacerdocio aronónico. Noten que en la conferencia ministral en Hechos capítulo 15,
los principios de alimentos limpios y no de comer sangre, pero los rituales relacionados con las impurezas no son necesarias, sino solo como mediada higiénica. Es el lavarse después de tener un flujo y evitar el contacto hasta el anochecer. Los apóstoles declararon, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias que os obtengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre. Siguen leyes alimenticias de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis. Bien haréis. El libro de Hechos, capítulo 15, los versículos 28 y 29. Hoy día debemos siempre lavarnos después de tener un fluido de semen o durante la menstruación de la mujer. A propósito, antes de finalizar esta sección sobre la higiene de los fluidos humanos, la arqueología ha encontrado en Israel que se hacían algunas cirugías primitivas en ese entonces. Una tenía que ver con los tumores en la cabeza. Solo se entregaba como un dato interesante sobre la medicina de ese entonces. Esa situación y esa sección sobre la higiene es otra prueba de la inspiración divina de la Biblia. Como han visto, no hay una sola superstición relacionada al tema, ni ningún remedio egipcio. En el Páparo Ebers se aconsejan varios cientos de remedios para enfermedades. En sus drogas, los egipcios mezclaban cosas tales como polvo de estatua, caparación de escarabajo, cabeza de águila eléctrica, rabo de ratón, etc. Por el tiempo en que se escribió este libro de texto médico egipcio, nacía Moisés en Egipto, y aunque sus padres eran hebreos, fue criado a la corte de Faraón y enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22. Es bastante seguro que Moisés estaba bien familiarizado con el conocimiento médico de su tiempo. También muchos miles de israelitas lo conocían y sin duda habían usado algunos de los remedios corrientes mencionados en el papiro Ebers. Sin embargo, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, Dios hizo un pacto extraordinario con la nueva nación. Si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dicieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Vaya promesa. ¿Acaso no habían sido afligidos los egipcios y los israelitas por epidemias durante siglos? Los remedios registrados en sus libros de medicina no habían logrado prácticamente nada y a menudo el remedio era peor que la enfermedad. Sin embargo, aquí el Señor hacía una promesa fantástica de liberar a los israelitas de las epidemias de enfermedades de Egipto. Luego Dios procedió a darle a Moisés cierto número de mandamientos, los cuales hoy día forman parte de nuestra Biblia, ya que aquellas instrucciones médicas eran completamente distintas
a las registradas en el papiro Ebers. Dios, con toda seguridad, no estaba copiando a las autoridades del momento en el campo de la medicina. Tendrá Moisés, quien había sido instruido en las universidades reales para postgraduados, la fe suficiente para aceptar aquellas innovaciones divinas, sin añadir a las mismas algunas de las cosas que le habían enseñado los egipcios. Por el relato de éxito, descubrimos que Moisés tenía tanta fe en las leyes de Dios que no incorporó ni un solo concepto médico idóneo a aquellas instrucciones inspiradas. Si él hubiera cedido a la inclinación natural de añadir, aunque solo fuera un poco de su enseñanza universitaria moderna, leeremos rectas tales como el diente de un asno machatado en miel, por no hablar de las drogas que los médicos eminentes preparaban a partir de excrementos cargados de bacterias de perros, gatos y moscas. Respecto al tema de la medicina en la Biblia, primero es bueno ver qué significa el término medicina, ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. Como hemos visto, la medicina en la antigüedad estaba plagada por la superstición. El diccionario interpretativo de la Biblia señalaba en Egipto las enfermedades se relacionaban con la actividad de espíritus malvados, y la forma más eficaz de contrarrestarlos era por la mágica. Como resultado, el sacerdote médico de Egipto empleaba ritos mágicos para las enfermedades de los ojos, quemaduras, heridas, etc. Se usaban también hierbas y sustancias de animales, pero casi siempre acompañadas de frases mágicas. En cambio, los principios médicos en los primeros libros de la Biblia representan un adelanto considerable al repudiar la mágica por completo. En vez se considera la enfermedad en términos prácticos y del punto de vista de la relación espiritual entre el enfermo y su Dios. Los principios de higiene personal y social que se encontraban en las secciones médicas del Levítico son únicos en la antigüedad. Solo aquí se encuentran análisis racionales de las enfermedades. El deber de enseñar y aplicar estos principios recaía sobre los sacerdotes, quienes recibirían las instrucciones de cómo diagnosticar ciertos casos de enfermedades, como la lepra. La responsabilidad de la salud pública era de los sacerdotes y las partenas. Los deberes médicos de los sacerdotes están ligados a sus responsabilidades religiosas. El libro del Levítico tiene esta forma de purificación en que razones médicas, además de religiosas, imperan. Estas son parto en el Levítico capítulo 12 y lepra está en Levítico capítulo 13. Enfermedades venéreas, eso está en el libro de Levítico capítulo 15, los versículos 2 hasta el 15. El semen está en el libro de Levítico capítulo 15, los versículos 16 y el 18. Relaciones sexuales. La menstruación está en el libro de Levítico capítulo 15, versículo 19 hasta el 30.
y el cadáver en Levíticos capítulo 21 versículos 1 hasta el 3. Como Dios era reconocido como el sanador supremo, el papel del sacerdote, además del diagnóstico, era para preparar ciertos bálsamos y hierbas. En el libro de Jeremías, capítulo 8, los versículos 21 hasta el 22, el provecho del bálsamo de Galad muestra que en Galad, una región de Israel, se usaban ungüentos medicinales para heridas y lesiones infectadas, usaban medicamentos que incluían bálsamos y aceites. Y en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 6, más tarde las medicinas se vieron como productos naturales y útiles para el hombre. En ocasiones Cristo mencionó en sus enseñanzas a los médicos y citó algunos dichos populares al respecto en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 12 y el libro de Lucas capítulo 4 versículo 23. En general indicaba que eran competentes, pero había ocasiones en que sus tratamientos fracasaban. Y en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 26 se habla de Lucas como el médico amado. Colosenses capítulo 4 versículo 14, y en sus escritos se nota la precisión cuando describe las sanidades en el misterio de Cristo. Su uso especial de términos médicos indica que fue entrenado según la tradición griega de la medicina. Respecto al uso de médicos, el noticiero del 14 de marzo de 1988 relata las escrituras que más se suelen citar como una prueba de que no se debe acudir a un médico o utilizar medicinas está en el 2 de Reyes, capítulo 1, los versículos 1 hasta 4, y en el segundo de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13, y en la segunda de Reyes, capítulo 1, los versículos 1 hasta 4, se cita el ejemplo del rey Ocasías, quien al estar enfermo envió mensajeros y dijo ir y consultar a Beelzebub, dios de Recón, si he de sanar de esta mi enfermedad. La respuesta de Dios fue: no hay Dios en Israel que vas a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón. Estos versículos no están condenando en ninguna forma a los médicos o a las medicinas. El contexto pone muy en claro que el error de Ocosías fue consultar a otros dioses. Beelzebub, dios de la medicina, la consulta era acerca del futuro. El cuidado médico no se menciona aquí. Ocosías fue reprendido por idolatría, otra escritura que se suele citar para tratar de demostrar que el acudir a los médicos o a la medicina es erróneo. Es en el segundo de Crónicas, capítulo 16, los versículos 12 y 13. Se relata aquí la historia de Asa, quien, habiendo enfermado de los pies, no buscó al Eterno, sino a los médicos. Versículo 12. Es claro aquí que el error de Asa fue buscar a los médicos en lugar de buscarle a Dios. Hoy podemos decir lo mismo. Las personas no deben confiar en la medicina como si fuera un Dios. En Jeremías capítulo 17 versículo 5 se nos dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. Muchas de las prácticas médicas de aquella época no eran como la ciencia estrictamente disciplinada
que tenemos hoy en día. Aun si Dios hubiera condenado específicamente la ayuda médica de aquella época, lo cual no hizo en esta selección de la Escritura, su condenación no se aplicaría sin modificaciones a nuestros días, puesto que hay gran diferencia entre la medicina de hoy y de aquellos tiempos. Tal vez lo único que tienen en común es el nombre. Esta selección de la Escritura no se puede utilizar para probar que un cristiano no debe buscar atención médica. Podemos resumir diciendo que la Biblia sí condena y con frecuencia a los antiguos médicos que confiaban en dioses paganos, en amuletos, conjuros y mágica. Sin embargo, no condenan a quienes buscan ayuda práctica y científica para su enfermedad. Si su confianza está puesta totalmente en Dios, ahora entramos en otro tema relacionado con las impurezas, pero de carácter espiritual. En el libro de Levíticos capítulo 16 tenemos el detalle de cómo guardar el día de la expiación. Pertenece en esta selección porque aborda cuando se limpiaban los pecados de Israel. Sabemos que el día de la expiación es la quinta fiesta santa de Dios y en el plan de salvación que se esboza en estas fiestas les presentan cuánto Satanás será atado por 1000 años al regreso de Cristo y a la tierra. Veamos ahora la analogía tan perfecta de esta fiesta santa. Solo en el día de expiación el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo del tabernáculo y tomará 2 machos cabríos para expiación. El libro de Levíticos capítulo 16 versículo 5, y echará suertes Aarón sobre las 2 machos cabros, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. ¿Quién es Azazel? Según los diccionarios bíblicos significa el expulsado y se refiere al diablo. Las suertes echadas eran una plegaria solemne para que Dios decidiera un asunto difícil. Era una ceremonia sagrada que incluía la intervención de Dios. Sin embargo, hoy echar suertes se hace con fines de lucro al postal y es en contra de los principios bíblicos. ¿Quién representa el otro macho cabro? Al Eterno, o sea, al Dios del Antiguo Testamento, quien llegó a ser Jesucristo. Y en el 1 de Corintios capítulo 10 versículo 4 era la sangre de este sacrificio que se rociaba en el propiciatorio para expiar los pecados de Israel. En Hebreos capítulo 9, los versículos 11 hasta 14, es Cristo el que cumplió ese significado. Cabalmente, ahora bien, aunque estos 2 machos cabríos eran casi idénticos ante de los hombres, uno tipificaba a Cristo y el otro a Satanás. Azazel. Los hombres no estaban cualificados para determinar cuál de los machos cabríos debería representar a quién. Por tanto, era necesario apelar solamente a Dios para que Él decidiera el caso. Esto representa en forma simbólica que el hombre no puede identificar correctamente la verdadera religión como el Azazel. Satanás ha hecho tan bien su trabajo de decepción que el hombre en general no sabe a quién sirve. La mayoría de los que profesan ser cristianos en realidad están bajo un engaño
y en vez de seguir a Cristo, siguen al ángel de la luz, disfrazado, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brilla luz del Evangelio de Cristo glorioso, segundo de Crónicos capítulo 4 versículo 4. Y también, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En el segundo de Corintios capítulo 11 versículo 14. ¿Cuál es entonces el chivo disfrazado? Azael, el chivo vivo, era conducido al desierto a vagar. Este macho cabrio es un símbolo de Satanás, que es un espíritu inmoral, pero que vagará en las tinieblas por la eternidad. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 13. Así tenemos en el día de la expiación este simbolismo tan importante. La mayor manera de entenderlo es mediante un esquema comparativo. El apóstol Judas, hermano de Santiago, uno de los líderes de la iglesia primitiva, ambos eran medio hermanos de Jesús. María fue su madre y José el padre de ellos. Santiago y Judas. El libro de Mateo capítulo 13 versículos 55 y hasta el 57. Él escribió esta breve epístola y se propuso comunicar verdades prácticas para la iglesia. Judas escribió para compartir las falsas enseñanzas, agnagotismo. Podamos reconocer las falsas doctrinas que sacaban nuestra fe y perjudicaban a los demás. La encarnación de Jesucristo y la ética cristiana. Colosenses capítulo 2 versículo 4. Y que nosotros también lo podemos tener en cuenta para una calidad de vida espiritual, no solo en nuestra comunión con Cristo, sino para ser de bendición a otros. Edificándose, en versículo 20, es una palabra griega, significa fundar, edificar, sobre edificar. Se usa metafóricamente en el sentido de edificar, de promover y el crecimiento espiritual y el desarrollo de carácter Cristo céntrico de cada creyente por enseñanza o por el ejemplo, sugiriendo tal progreso espiritual como el resultado de la paciente labor. Cristo es el fundamento de los apóstoles y cabeza de la iglesia. En la santísima fe, en los versículos 20 y el 3, es una fe no es terrenal, es celestial, es espiritual. Colosenses capítulo 3, los versículos 1 hasta el 3. Es una fe, es otorgó una sola vez. Versículo 20 y Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hay que valorarla. Es una fe que se puede renovar todos los días por la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Y en el libro de Juan capítulo 5, versículo 39. Es una fe con certeza. Y eso está en el libro de el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es la palabra griega. Significa plenitud, abundancia, plena, certidumbre, plena confianza. Es una fe que espera. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es decir, saber esperar. Isaías capítulo 40, versículo 31. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador.
Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración. Qué bendición que Jehová se lo entregó a Moisés. Y esto es para el pueblo de Dios y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo a mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Tenemos que buscar más de Dios, que Cristo viene pronto. Tenemos que estar buscando más de Dios. Y hasta la próxima. Amén.